Vamos a empezar a ver el lenguaje de máquina. Ya sabemos que las máquinas solamente entienden voltajes analógicos, que son abstracciones de dos valores que son 0 y 1. Entonces para nosotros, en vez de verlo como voltajes, vamos a ver como valores binarios, 0 y 1, solamente, no existe otra cosa. Pero para nosotros eso es bastante complicado, por lo cual utilizamos el lenguaje ensamblador, que hay una relación directa entre cada instrucción y además utiliza un mnemónico, que es digamos, una abreviatura descriptiva de lo que hace cada instrucción. Por ejemplo, aquí ADDWF sabemos que es sumar, que va a sumar el contenido del registro W con otro registro, que es el que pongamos aquí. Y trabajamos de esta forma. Pero ahora vamos a trabajar con ceros y unos. Y aquí nos está dando el formato de la instrucción. Bueno, de hecho podemos ver aquí arriba, el formato de la instrucción. Tenemos instrucciones orientadas a byte, el cual su formato es este. Ocupa 7 bits para el operando F, un solo bit, el bit número 7, para indicar el destino. Recuerden que D solamente puede valer 0 o 1. Y aquí inclusive lo está describiendo. Si nosotros escribimos aquí un 0, eso implica que el destino va a ser el registro de trabajo. Pero si escribimos aquí un 1, el destino va a ser el registro F, o sea lo que escribamos aquí. Y bueno, el código de operación va del bit 8 hasta el 13, que son 6 bits. Y tenemos otro tipo de instrucciones que es orientada a bit. Por ejemplo, BSF es una instrucción orientada a bit porque trabaja sobre un bit nada más. Y este es su formato de instrucción. Tenemos que del bit 0 al bit 6, aquí tenemos que poner el registro F al cual vamos a hacer referencia. Entonces son 7 bits para los registros. Eso quiere decir que podemos direccionar 2 a las 7 registros, que son 128 registros. Y del 7 al 9 aquí ponemos el bit, o sea son 7, 8 y 9, son 3 bits. ¿Por qué 3 bits? Porque necesitamos direccionar 8 casillas en un registro. Por ejemplo, el registro status tiene 8 bits. Para que nosotros podamos identificar cada una de esas casillas del registro, necesitamos 3 bits. Con uno solamente podremos etiquetar 2. No es suficiente, con 2, 4. Entonces con 3 ya podemos etiquetar los 8 bits. Y de hecho, no etiquetarlos, direccionarlos. Entonces si escribo 0, 1, 1, si aquí escribo 0, 1, 1, lo que estoy diciendo es que quiero operar sobre el bit número 3. Si yo quiero operar sobre el bit número 7, recuerden que están numerados desde el 0 hasta el 7, son los 8. Si yo quiero direccionar el bit 7, entonces aquí tendría que escribir 1, 1, 1. Necesito 3 bits. Y luego del 10 al 13 es el código de operación. Entonces tiene ya un código determinado, el cual la máquina va a leer y lo va a procesar. Recuerden que de arquitectura de computadoras el ciclo de instrucciones captar, decodificar y ejecutar. Entonces capta, decodifica ese código de operación para saber qué tiene que hacer y luego ya lo ejecuta. Tenemos de literal, por ejemplo aquí, de manera general aquí tenemos las instrucciones de literal, porque hay una parte especial cuando es llamada a un procedimiento o un salto incondicional, un goto, que sería esta. Para todas las demás que lleven literal, este es el formato de instrucción. Son 8 bits para la literal, o sea la constante. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la instrucción moblw, es una instrucción de literal. Y su operador es una constante, y es una constante de 8 bits. Entonces aquí se coloca del 0 al 7. Y del 8 al 13 es el código de operación que va a leer la máquina. Y bueno, nuevamente la instrucción call o goto tiene este formato de instrucción. Del bit 0 al bit 10
es la constante con la cual va a trabajar. ¿Qué constante? Ya lo acabamos de ver porque no es suficiente 8 bits. Goto, por ejemplo, ¿qué ponemos? Goto 0x0c o 0x0e, que significa que va a saltar a la dirección de un registro, a la dirección en la memoria del programa. Bueno, su código de operación del bit 11 al bit 13. Entonces aquí está el formato de instrucciones para cada uno de los tipos de instrucción. Y aquí nosotros, bueno, aquí nos presenta el fabricante de una forma todavía más sencilla, no poniendo nada más ceros y unos. ¿Cuál es el formato en código máquina para cada una de las instrucciones? Por ejemplo, esta nuevamente add wf f, d. Ya sabemos que sumamos dos registros, aquí ponemos el registro, o sea, un operando, y aquí el destino. Pero en código máquina son 14 bits serían, aquí observamos que tenemos 4 más 3 son 7 bits que van a formar este operando que nosotros escribimos aquí. ¿Y qué escribimos aquí? Es una dirección, la dirección de un registro, ya lo vimos. Por eso, en vez de poniendo nombres como porta A por B, pusimos 0x05, que es la dirección de ese registro. Bueno, pues aquí vamos a poner esa dirección del registro, pero en números binarios de 7 bits. Y bueno, pues es solo un bit. Puede ser 0 o 1, necesita solo un bit. Y lo tenemos que colocar aquí. Y este es el código de operación. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a utilizar el programa que les estaba mostrando. Y vamos a convertir una instrucción al formato de máquina. Esta instrucción vamos a convertirlo en lenguaje de máquina. Ponemos punto y coma para separar BSF F, D. Y esto, así lo voy a poner, nos lleva a el código máquina 0101 espacio 01 B y Fs, ya no más son Fs. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Bueno, todo esto debe de ir unido, sin embargo, nos los presentan aquí separado porque va a ser más fácil entenderlo si lo ponemos en grupos de 4 bits. Además que todavía para hacerlo más sencillo lo vamos a convertir a hexadecimal y cada grupo de 4 bits se convierte a un dígito hexadecimal. Entonces también es para convertirlo y para hacer más entendible este número que de otra manera sería muy largo. Entonces aquí observamos el formato de la instrucción que es BSF F, D. F es lo que nosotros colocamos aquí y D es 5, el bit número 5. Entonces vamos a convertirlo. Voy a poner una separación aquí. Es más, aquí abajito. Aquí voy a poner la instrucción en máquina para esta. Entonces voy a empezar por el código de operación. De izquierda a derecha sería 01, ahí no tengo que cambiar nada, 01, y luego vienen los 3 bits B. B es en el formato de instrucción, aquí me equivoqué, aquí debe ser B. Bueno, este B es el bit sobre el cual voy a escribir un 1, y en decimal pues es de 0 a 7, pero en binario necesito 3 bits, por eso ponen aquí 3 bits. El 5, tengo que convertir el 5 a binario, es 1, 0, 1. Entonces aquí vamos a escribir 1, 0, 1. Estos 3 bits son para escribir este 5 en binario, que sería 1, 0, espacio, 1. Y después hay que escribir una cadena de 7 bits para este campo que es F. F es lo que nosotros colocamos aquí en esta parte, que es el 03. Este 03 recuerden que está en hexadecimal, entonces vamos a poner el 03 en binario, que son 0, 0, 0, espacio, 0, 0, 1, 1.
Este es el código máquina para BSF 0x03,5. Estos 7 hasta lo ponen con Fs para hacer referencia al operando, o sea, esta F. Esta F, este es el formato de la instrucción, la sintaxis de la instrucción. Esta F, ¿qué es? En este caso particular que escribimos, pues es esto, 0x03. Entonces, aquí nosotros tenemos que escribir en binario este 3, que está escrito en hexadecimal aquí lo tenemos que escribir en binario. Y es una cadena de 7 bits. Aunque un dígito hexadecimal corresponde a 4 dígitos binarios. Entonces, estrictamente tendría que ser 8. Pero el formato de instrucción nada más tenemos 7. Entonces tenemos que ajustarlos a esos 7. Entonces el 3, ¿cómo se escribe en binario? Pues en una cadena de 4 bits sería 0011. Ahí está, aquí escribí ese 3. Y luego el 0, pero nada más tengo que usar 3 bits, porque no puedo tocar este cuarto. Este cuarto pertenece al campo del número de bit. Esto ya no lo puedo tocar, porque ahí ya estoy diciendo que va a ser al número 5, donde voy a escribir un 1. Entonces ese 0 en una cadena de 3 bits, que son 000. Bueno, ya que lo tenemos en binario, normalmente lo ponemos en hexadecimal, y convertir esto en hexadecimal pues es tomar grupos de 4. Aquí ya no nos fijamos cuál pertenece al operando, cuál pertenece al código de operación, si es B, si es F. No, simplemente vamos a convertir. Entonces convertir un número binario en hexadecimal es tomar grupos de 4 partiendo del punto en este caso binario, que está aquí, pero no es necesario ponerlo, no hay nada a la derecha. Entonces convertimos en grupos de 4. Este es un dígito hexadecimal, este va a formar otro dígito hexadecimal, este otro, y estos dos otro. Entonces en hexadecimal este sería el 1. ¿Qué dígito es? Convertido a hexadecimal es el 6. ¿El 6? Así es correcto, el 6. Me lo voy a separar ahorita nada más para que quede abajo del número que estamos convirtiendo. ¿Qué número es hexadecimal? El 8. Correcto, es el 8. El 3. Sí, así es. Bueno, ya voy a ponerlo como normalmente lo expresamos. Eso es el 1, 6, 8, 3 en hexadecimal. Y si tuviéramos que grabar nuestro microcontrolador, si observan, cuando leemos el archivo que hemos ensamblado después de haber escrito nuestro programa en lenguaje ensamblador, lo llevamos a una ventana donde están escritos números en hexadecimal. Pues esto tendríamos que escribir.